Es lo primero que aprendemos en mi pueblo. Aquí no se habla de ciertos temas. No porque alguien lo haya prohibido por ley o decreto, sino porque el miedo se encarga de callar a la gente. Los ancianos son los únicos que recuerdan lo ocurrido, pero guardan sus labios sellados como si de un pacto se tratara. Los más jóvenes, ajenos a la historia, viven sin imaginar el horror que una vez se desató en estas tierras. Yo tenía 15 años cuando todo sucedió. Era 1995 y vivía con mis padres en un pequeño pueblo de Aguascalientes, México. Nuestro pueblo, Colorados, era como cualquier otro: agricultura, ganadería y una vida sencilla, sin sobresaltos, hasta aquel día. Todo comenzó cerca de las 11 de la mañana. 2 niños pastores irrumpieron en la iglesia gritando, con los ojos desorbitados de terror. En el río, habían visto a 2 personas brillantes. El padre Andrés, quien en ese entonces dirigía la iglesia, los escuchó con paciencia, creyendo que se trataba de un juego infantil. Pero los niños insistieron, rogaron, suplicaron, y ante su desesperación, el cura, sin mucho que hacer en ese momento, decidió seguirlos. Caminó con ellos hasta el río, un pequeño riachuelo oculto entre campos de maíz y tierras desoladas. Ahí, en medio del agua, flotaban aquellas figuras: 2 hombres vestidos completamente de blanco, irradiando una luz que no parecía natural. Su resplandor era semejante al de una bombilla incandescente, cegador, imponente. No tenían sombra, ni reflejo en el agua. Simplemente, flotaban. El cura cayó de rodillas al verlos y se persignó, pero algo en su rostro denotó más que sorpresa. Era miedo. Aún así, corrió de regreso al pueblo y repicó la campana de la iglesia con urgencia. Entre 20 y 30 personas acudimos al llamado. «Son ángeles», murmuraba la gente con devoción, aunque en mi interior, algo me decía que aquello no era divino. Era otra cosa. Fuimos al río. Y ahí seguían, inmóviles, expectantes. El padre Andrés, con su Biblia bajo el brazo, se adelantó y comenzó a hablarles en español, en latín, en susurros y plegarias. Pero los seres no respondieron, no le dirigieron la mirada, solo observaban fijamente en otra dirección, como si esperaran algo, o a alguien. Las horas pasaron. Al caer la noche, el aire se tornó denso y pesado. Algunos rezaban, otros comenzaron a dudar. Hasta que, a eso de las 8 de la tarde, las figuras descendieron lentamente, hasta tocar la tierra con sus pies. Su resplandor iluminó la oscuridad como un fuego helado, un fulgor espectral que no proyectaba sombras. Fue en ese momento que el padre Andrés cometió el error que lo condenaría. Se acercó demasiado. Sin previo aviso, uno de los seres alzó el brazo y le sujetó el antebrazo. El grito del cura nos heló la sangre. «Me quema», clamaba, con el rostro desencajado de dolor. Todos quedamos paralizados mientras su piel se tornaba negra, chamuscada. Su alarido era inhumano. Y entonces, como si la luz misma lo absorbiera, el padre Andrés se desvaneció junto a las figuras brillantes. Desaparecieron. Nos quedamos en silencio, mirando la nada, sin poder creer lo que nuestros propios ojos habían visto. Alrededor, los insectos dejaron de cantar, y el viento se detuvo como si el mundo entero contuviera la respiración. Esa noche, el miedo se instaló en Colorados. La gente se encerró en sus casas. Se prohibieron los rumores, las especulaciones. Nadie habló de lo sucedido. Nunca se reportó la desaparición del padre Andrés. Jamás se mencionó ante las autoridades. Como si borrar la historia fuera suficiente para evitar que se repitiera. Días después, los habitantes comenzaron a notar cosas extrañas. Las aves evitaban sobrevolar la plaza del pueblo. Los perros aullaban sin razón aparente. Los espejos reflejaban sombras que no deberían estar allí. Y, en las noches más silenciosas, algunos juran haber escuchado un murmullo lejano, como un rezo en latín susurrado por una voz que ya no pertenece a este mundo. Los registros se han ido desvaneciendo. El miedo se encargó de enterrar la verdad. Y así seguirá, porque en Colorados, el silencio es la única forma de sobrevivir. Y yo, después de tantos años, he decidido romperlo.